Vale, pues vuelvo a empezar. Buenos días, mi nombre es Mari Carmen Villarán, soy la directora del área de alimentación saludable de Tecnalia. En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia a este webinar, en el cual os queremos hacer partícipes de una iniciativa que están promoviendo 7 empresas españolas para valorizar de forma sostenible y rentable económicamente los subproductos agroalimentarios heterogéneos que se están produciendo en el sector agroalimentario español, en el marco del proyecto Bioforalin, que ha sido financiado por el programa Misiones. Para ello, vamos a contar con la participación de 7 expertos en la materia. Por un lado, Tomás Dietris, de Tecnalia, María Luisa Sánchez, de AGR Biogas, Lorenzo Chacón y Sebastián Gueri, de la empresa Giesa, y finalmente Ángel Mayo y José Manuel Sanz, de la empresa de Whiting. Vamos a hacer unas breves presentaciones, cada uno en un ámbito específico, y posteriormente vamos a bueno, pues tenéis un chat donde podéis ir colgando las preguntas que os vayan surgiendo y posteriormente pues iremos dando respuesta a las preguntas al final de la presentación, al final de todas las presentaciones. Voy a dar una breve introducción de lo que es el proyecto. Creo que se ve. Perdonad, son los problemas del directo. Creo que no se ve la pantalla. ¿No se ve? ¿Ahora? Vale. Bueno, ¿en qué contexto y por qué surge la iniciativa Bioforalin? Bueno, surge porque porque actualmente nos estamos enfrentando a unos importantes retos que requieren actuaciones innovadoras. Por un lado, se hace necesario replantear las actividades agroalimentarias, pues para adaptarse un poco a las circunstancias derivadas del cambio climático. Por otro lado, se están produciendo el aumento de las temperaturas, la disminución de precipitaciones y fenómenos meteorológicos extremos que afectan de forma significativa a la disponibilidad del suelo tanto para alimentación humana como para agricultura, como para ganadería. Por otro lado, el cambio climático está afectando a la microbiota del suelo y con ello al rendimiento de los cultivos y a su capacidad para enfrentarse a plagas y enfermedades. Y los problemas de la agricultura están impactando directamente en la merma de la disponibilidad de alimentos tanto para el ganado como para las personas. Ante ello, 7 empresas españolas han unido sus esfuerzos para plantear la iniciativa Bioforalin, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar una estrategia biotecnológica y digital dirigida a maximizar el aprovechamiento y valorizar los subproductos de la cadena de valor agroalimentaria, reduciendo así el uso de los recursos naturales y minimizando su impacto negativo en la tierra y en la atmósfera. La consecución de estos objetivos implica 3 líneas de investigación fundamentales. Por un lado, nuevos métodos de nutrición, protección y estimulación del suelo para promover la agricultura sostenible. Por otro lado, estrategias disruptivas y con un alcance potencial significativo encaminadas a una producción ganadera sostenible y adaptada al cambio climático a través de una intervención en la alimentación animal. Y la tercera, la obtención de nuevas fuentes de ingredientes para alimentación humana que aporten valor nutricional, entre otras mejoras, en el marco de modelos de alimentación que sean sostenibles en el uso de recursos y generación de residuos. Estas líneas son abordadas en el proyecto mediante la aplicación de tecnologías y procesos biotecnológicos y el uso de herramientas digitales avanzadas para explorar cuáles son las mejores oportunidades de explotación como materia prima de los subproductos por parte de la industria agroalimentaria, fomentando el uso inteligente y más eficiente de recursos naturales y alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Hoy en día existen numerosas soluciones para valorizar los subproductos homogéneos orientadas a obtener productos de alto valor añadido. Sin embargo, a lo largo de toda la cadena agroalimentaria se produce una gran cantidad de subproductos que son de naturaleza heterogénea y para los cuales hoy no existe una alternativa de valorización adecuada.
Para ello, el proyecto Bioforalin plantea una valorización integral de todos los subproductos de la industria agroalimentaria. El primer paso es identificar, es establecer tecnologías de estabilización de estos subproductos para evitar su deterioro y para garantizar que se mantienen sus propiedades. Posteriormente, lo que se hace es una identificación de subproductos que por su naturaleza homogénea pueden ser empleados directamente para obtener compuestos activos mediante la aplicación de procesos biotecnológicos y físico-químicos sostenibles de cara a obtener, pues, por ejemplo, péptidos bioactivos, proteínas, etcétera. Y por otro lado, el resto de subproductos que son de naturaleza muy variada, para los cuales se aplican tecnologías de digestión anaerobia controladas de cara a obtener ácidos grasos de cadena corta que pueden ser empleados directamente o bien utilizados como fuente de carbono en procesos de fermentación para la obtención, por ejemplo, de proteínas microbianas para uso en alimentación humana y animal. Estos compuestos obtenidos por ambas vías posteriormente son utilizados para la obtención de ingredientes, alimentos, piensos y productos fitosanitarios. Sin embargo, para lograr una adecuada utilización de estos subproductos es necesario establecer un flujo adecuado de los mismos, considerando naturaleza, cantidad y estacionalidad. Y para ello se establece el planteamiento de una herramienta digital de decisión que optimice la ruta de valorización más adecuada para cada subproducto. Dentro de este webinar nos vamos a focalizar en las actividades que se están realizando actualmente en el proyecto para definir y optimizar las condiciones de operación del proceso de digestión anaerobia de los subproductos orgánicos heterogéneos que maximicen la conversión del carbono en una combinación de ácidos grasos de cadena corta que puedan ser empleados como materia prima en el desarrollo de fitosanitarios, piensos o como fuente de carbono para su empleo en medios de fermentación dirigidos a la producción de proteína alternativa y nuevos bioproductos. Hecha esta pequeña introducción del marco del proyecto, voy a dar paso ya a los diferentes especialistas en la materia y, en primer lugar, a Thomas Dietrich, investigador de Tendalia. Buenos días, muchas gracias al proyecto Bioforalin por la oportunidad a presentar aquí unos resultados también de otros proyectos en el contexto de la valorización de bioresiduos heterogéneos para obtener diferentes compuestos, por ejemplo, bioactivos, biopolímeros o químicos para otras aplicaciones. Antes de empezar, quizás Mari Carmen ha mencionado eso anteriormente. En Tecnalia trabajamos todo el tiempo alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, usando tecnologías, also multitecnologías, multisectoriales para solucionar los retos que vamos a tener en el futuro. Por ejemplo, en salud y alimentación o en una bioeconomía o economía circular. Buscamos las tecnologías de diferentes ámbitos y miramos cómo podemos aplicar eso también en nuevos proyectos o nuevas soluciones. Ahora, quiero enfocar un poco más en los retos que vamos a tener en el futuro, yo creo que en corto plazo. Como soy un biotecnólogo, quizás un pequeño diagrama ahí que pasa en un sistema cerrado, se llama bioreactor, donde crecen microorganismos, que tenemos una fase de crecimiento exponencial, luego una fase estacionaria y una fase de extinción.
que dice, depende de, hay sustrato, oxígeno o lo que sea. Cuando miramos ahora a nuestro mundo, en realidad hablamos también en ese contexto de un sistema cerrado. Y eso necesitamos tener en cuenta cuando hablamos de nuestros recursos y de las tecnologías que aplicamos. Aquí es solo, no son nuevos conceptos. En 1972, unos investigadores del MIT desarrollaban unos modelos sobre el límite de crecimiento. Y el interesante en ese sistema es que se ha hecho 20, 30 y 40 años después una revisión y se ha comparado ya cómo va el mundo en realidad con los modelos que se ha desarrollado. En el momento vamos un poco entre business as usual y comprehensive technology en una manera. Also, no quiero ir allí en detalle. Importante es, esos investigadores en su momento estaban hablando que necesitamos hacer un esfuerzo para llegar a un mundo estabilizado, que dice circular, y cuando miramos otra vez a qué pasa en un bioreactor, el diagrama aparece muy similar en un sistema cerrado, ¿vale? Ok. Hemos dicho eso. ¿Qué retos vamos a tener en corto plazo? ¿Vale? Hay un nuevo sistema también, o existe también unos años, que se llama límites de la planeta. La parte en el medio es el verde, esos son los límites, y se ha establecido 9 límites. En 6 estamos más allá que es sostenible para nuestro planeta. Y quiero ir solo en 2 para explicar un poco por qué necesitamos trabajar en la valorización de diferentes recursos y esos bioresiduos heterogéneos. El cambio climático, Maricarmen también ha mencionado antes, pero que hasta ahora, en mínimo, mi sensación es que hablamos todo el tiempo de vamos a llegar a 1.5 grados, 2 grados, etcétera. Pero yo creo que hay un gran problema en la comunicación porque el problema es mucho más grave que yo creo que la mayoría de la gente ve. Aquí hay una noticia de prensa de 2012 donde el PwC es una consultora para empresas, dice en realidad las empresas necesitan prepararse a 6 grados. Ahora podemos decir no es verdad, pero eso PwC, also Pricewaterhouse, publica todos los años un Net Zero Economy Index de 2023. Also en 2012 necesitamos reducir CO2 5.1% al año. Vamos directamente al último de 2024, incluyendo datos hasta 2023. Desde 2000 hasta 2023 hemos reducido 1.4% y en 2023 solo 1%. Que dice, para llegar hasta 2050 o hasta el final del siglo a 1.5 o 2 grados, necesitamos un esfuerzo tremendo para llegar a esos 6 grados que en 2012 que se han comunicado van a ser realidad. Y eso tiene un problema por los hijos o nietos o lo que sea. ¿Vale? So que dice, una solución es, necesitamos ir a una bioeconomía, usar biomasa para lo más que posible en nuestra industria, en nuestras aplicaciones. ¿Vale? Pero el límite de tierra establece también un cambio de sistema terrestre, uso de suelo, en inglés Land System Change, que dice, en realidad necesitamos reducir el uso agrícola, hacemos bosques, etc. So que dice, no tenemos más
terreno agrícola para producir biomasa. ¿Vale? Eso se ve también ahí de la FAO, que se ve claramente que hay un límite y hemos llegado allí. ¿Vale? Pero con el cambio climático que hemos mencionado, por ejemplo, ahora estamos en 1.6, los últimos 12 meses, vamos a correr un riesgo, especialmente en el sur de Europa, incluyendo el sur de España, que vamos a perder adicionalmente terreno agrícola que no podemos usar por agua, temperatura o lo que sea. Eso es la primera línea. Also, vamos a tener un problema a producir biomasa o alimentación. Lo que dice, allí tenemos un gran problema. ¿A dónde llegamos con eso? Eso llega que el uso de biomasa en un futuro, hay un informe también que viene a la conclusión, en un futuro quizás falta 40 a 70% de la biomasa que necesitamos para hacer todas las aplicaciones que queremos hacer. ¿Qué dice? Necesitamos usar todos los recursos que tenemos y aplicar en una manera sostenible para nuestra industria, nuestra economía. De la FAO, también de 2011, hay un informe que dice hay un montón de residuos en la cadena agroalimentaria que en el momento se trata como una basura desecho, pero esos residuos tienen un gran potencial para ser aplicada en una bioeconomía circular, que dice que en el momento que está producido, reutilizar en nuestra economía que más que posible. Vale, una opción de los residuos es, depende del residuo, en casos homogéneos, se puede extraer compuestos de valor añadido directamente. Aquí, por ejemplo, hay un proyecto de nosotros donde extraemos de residuos de la vid, polifenoles, son compuestos que tienen gran aplicación para la salud de los humanos, en una manera. Aquí se puede obtener algo de valor añadido. Otra opción es, depende de los subproductos, se puede también utilizar directamente, por ejemplo, como medio de cultivo para obtener otros compuestos, en ese caso, por ejemplo, carotenoides, usando también esos desechos o subproductos de la cadena agroalimentaria. Pero muchas veces esos son subproductos homogéneos con un perfil específico para ser aplicado. Ahora la pregunta es, muchas veces como sostenibilidad incluye no solo el medio ambiente, también la economía, las empresas necesitan tener la capacidad de ganar dinero en una manera. ¿Qué hago cuando tengo un montón de residuos diferentes con diferentes compuestos? Allí, por ejemplo, tenemos el proyecto Mixmetals, que trabaja también en ese sentido para, en una manera, separar diferentes compuestos y luego valorizar esos compuestos adecuadamente. En nuestro caso, nosotros trabajamos allí con extracción de fibras, que tienen, por ejemplo, en construcción o otras aplicaciones, un gran potencial. Y trabajamos allí con unos solventes naturales, porque, claro, se puede usar biomasa, pero luego se aplica a tecnologías no sostenibles, no es muy bueno, por eso trabajamos allí con, se llaman NADES, Natural Depolytic Solvents, para extraer fibras para diferentes aplicaciones. Y la otra, ¿qué hago con el resto? ¿Qué hago con otros compuestos? Allí teníamos el proyecto Volatile, donde hemos empezado a desarrollar una plataforma de ácidos grasos volátiles
usando digestión anaeróbica. Allí se ve un esquema, no quiero ir tanto en detalle porque María Luisa y Lorenzo seguro van a ir van a hablar más en detalle sobre ese proceso, pero importante allí es en el camino, en la degradación o digestión de las materias primas, se produce esos diferentes ácidos grasos volátiles, acético, butírico, valérico, etc. Y esos, cuando se controla bien el proceso, se puede parar el proceso y no producir biogás y producir esos AGVs para usar en diferentes aplicaciones. Aquí se ve una foto de nuestra planta piloto, donde hemos obtenido esos AGVs que se podría, esos son solo ejemplos, hay más opciones. Aquí hemos producido, por ejemplo, single cell oil, aceite, de una manera que se puede producir jabón. Hemos producido omega 3 o también biopolímeros, en ese caso PHPV, que se puede usar, por ejemplo, para bolsas de plástico de basura, por ejemplo. En ese caso, cerrando realmente el ciclo en esa manera, ¿vale? Y más allá, con las fibras, porque se tiene un parte de la biomasa degrada muy fácil y otros como las fibras más lento, se puede incorporar en una cadena de valor que, como vemos luego, que dice extraer esos AGVs o producir esos ácidos grasos volátiles o de cadena corta o extraer fibras y el resto se puede usar en una planta de digestión anaeróbica para hacer biogás y fertilizantes. Solo un ejemplo rápido. Aquí, porque sostenibilidad, como he dicho, importante es también, necesita tener un valor añadido económicamente. En el caso de omega 3, de los ácidos grasos omega 3, como se ve a la derecha, el precio de fish oil, de aceite de pescado, ha disparado, está muy alto y no va a bajar otra vez porque no hay más producción en el mundo para producirlo. Eso que dice, quizás unas cosas que hace 5 años económicamente no estaban viables, hoy o en los próximos 5 años van a ser económicamente viables, también valorizando esos subproductos heterogéneos. Vale. Muchas gracias por su atención y voy a dejar ahora María Luisa. Hola, buenos días. Bueno, pues mi nombre es María Luisa, María Luisa Sánchez. María Luisa, tu micro. ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis? Sí, María Luisa, sí, perfectamente. Vale. Bueno, mi nombre es María Luisa Sánchez. Yo soy la responsable de procesos y de procesos y más de agroenergía de AGR Biogás, perdón. Y os voy a hacer una presentación sobre que podéis ver ahora, ¿no? ¿Ahora podéis verla? ¿Veis mi presentación, verdad? Sí. Sobre la digestión anaerobia para la producción de biogás y biometano. ¿Vale? Brevemente, ¿quiénes somos AGR? Pues AGR es una empresa que lleva en el sector más de 10 años y que nuestra misión es fomentar una economía baja en carbono desarrollando proyectos de economía circular. Para ello, pues promovemos desde la búsqueda de terrenos, así como los estudios de residuos en la zona, proyectos de biogás, los construimos y los operamos. Tenemos una planta en operación desde 2016
que es la única planta de biogás de tratamiento de residuos agroindustriales en Andalucía. Fue la única, no, perdón, la primera. Y actualmente tenemos en construcción una planta en Granada que se pone en servicio a finales del año que viene y inicio de construcción otra aquí en Sevilla. Y muchas promociones lanzadas y en futuro. Vale, pues, ¿qué es el biogás y cómo se produce? El biogás, como bien ha introducido Tomás, es un gas producido en un proceso biológico en una fermentación anaeróbica, ¿vale? En ausencia de oxígeno. Esto se hace en unos digestores en la presencia de microorganismos y bacterias en la que trabajan juntas y van degradando la materia orgánica que se alimenta de dichos digestores hasta llegar a metano y CO2 principalmente. El biogás es un gas rico en metano, la otra parte mayoritaria es CO2 y también tiene otras trazas como de nitrógeno, oxígeno, sulfuro y agua, ¿no? ¿Qué pasa porque el biogás tenga metano? Pues que le hace un gas rico. Este gas es un combustible similar al gas natural, pero de origen renovable, ¿vale? Después veremos cómo se puede usar en vez del gas natural que todos conocemos. Bueno, pues adentrándonos un poco más en qué pasa dentro de un reactor, ¿vale? En lo que es la fermentación anaeróbica, en ella se dan a la vez, porque aunque aquí veáis un esquema a la derecha bastante estructurado, todos esos procesos se dan a la vez. Se dan a la vez una serie de cadenas de procesos en las que la materia orgánica particular que podemos introducir en el reactor pasa por la primera fase de hidrólisis, ¿vale? En la que, por ejemplo, proteínas de grasa animal o carbohidratos de materias vegetales o otro tipo de lípidos de grasa, tanto vegetales como animales, pasan por un proceso de descomposición en el que dan lugar a partículas o materias con una cadena mucho más corta, ¿vale? Como podrían ser aminoácidos, azúcares o ácidos en sí. Esos ácidos, azúcares y aminoácidos, en contacto con otras bacterias especializadas, son digeridos en la fase que se llama como acidogénesis y se producen productos intermedios como son alcoholes, ácidos grasos volátiles, de los que ha hablado antes Tomás, ¿vale? Ácidos grasos volátiles que son muy importantes para el proyecto que ahora después va a contar mi compañero Lorenzo. Después se da la siguiente fase, que es la cetogénesis, en la que se produce acetato, hidrógeno y CO2. Y la última y más interesante de cara a la producción de biogás, que es la metanogénesis. Esta metanogénesis es la que acaba produciendo el biogás, rico en metano y dióxido de carbono, como ya he dicho, y deja un líquido cultivo que es rico en sustrato de menor cadena que se usa como fertilizante. Para que se dé este tipo de fermentación anaeróbica hay que tener en cuenta que es un proceso biológico, entonces las condiciones de contorno son muy importantes. Dentro de los digestores se tienen que mantener condiciones en las que los microorganismos y las bacterias estén a pleno rendimiento. Las principales variables que nos dan estas condiciones son la agitación, el pH de los sustratos, la temperatura, no olvidemos que es un proceso biológico. Estamos hablando también del tipo de alimentos que se le da, los inhibidores, los metales, hay algunos tipos de metales que pueden llegar a inhibir. Y todo esto tiene que estar en el correcto punto durante el tiempo de residencia necesario para que la bacteria pueda realizar todas y cada uno de los pasos que antes hemos explicado. Pero eso es lo que pasa en el digestor. ¿Pero qué es una planta de biogás? Bueno, pues una planta de biogás no es más que una instalación industrial en la que se tratan residuos de origen ganadero, del origen de la agricultura o también de la actividad humana.
al ser un proceso biológico, no todo vale. Entonces, de la agricultura, ¿qué se pueden tratar? Se pueden tratar restos vegetales, se pueden retratar destrios o fruta, por ejemplo, que no sirve para el consumo. De la ganadería, ¿qué se tratan? Se tratan estiércoles, se tratan todos los tipos de estiércoles, básicamente, de los animales. Y residuos de la actividad humana, pues, agroindustriales, pues que se tratan de estríos de fábricas de alimentos, residuos de mataderos y demás. Todo esto tiene que estar bastante balanceado con una dieta muy equilibrada y alimentarse en continuo al digestor, ¿vale? Del digestor, como ya hemos hablado antes, normalmente tiene un tiempo de residencia de entre 25 y 30 días para que la bacteria le pueda dar tiempo de hacer todo el proceso. Y de ahí, en un proceso continuo, igual que la entrada es en continuo, la salida también es en continuo, se está produciendo el biogás y el digestato, ¿vale? El digestato, como ya hemos dicho, es un fertilizante orgánico. Actualmente ese digestato se aplica al campo con una valorización agronómica. El biogás, no obstante, es un gas energético, como hemos dicho, por su alto contenido en metano, pero que no tiene calidad para ser usado, por ejemplo, quema de una caldera para obtener calor o en un motor para obtener electricidad, pero no se podría inyectar a la red. Y entonces ahí entra la otra pata de esta presentación, el biometano. ¿Qué es el biometano? El biometano es metano de origen biológico, ¿vale? Entonces, es gas natural de origen renovable. Para llegar a biometano, lo que se hace es que se pasa el biogás por una unidad de limpieza de gas, que lo que hace es que le quita el CO2 y le quita el resto de impurezas y deja una corriente con más del 97% de metano y en calidad apta, es decir, igual al gas natural que va por la red de gas natural nacional. Entonces, este gas es apto para poderse inyectar a la red, se mezcla y se puede utilizar ya en industria o en hogares. Y así cerrar el círculo. Para que tengáis una idea de qué es una plantita de biogás, pues aquí tenéis a la izquierda, podéis ver nuestra planta de agroenergía de Campillos. Los digestores serían los de las cúpulas verdes y, por ejemplo, el gasómetro, la bola blanca, es donde se almacena el biogás para ser autoconsumido, porque esta planta tiene autoconsumo. En esa misma planta podéis ver también la balsa de digestato, que es el fertilizante. A la derecha podéis ver la construcción de la planta. Esta foto es de la semana pasada y en esta planta es un pelín más grande y, como podéis ver, va a tener 3 digestores circulares. ¿Qué beneficios tiene el biogás frente a otras energías? Pues el biogás favorece el desarrollo de las zonas rurales. Es una tecnología que necesita que todos los residuos se produzcan muy cerca para evitar la huella de carbono del transporte. Entonces, se suele poner en zonas rurales donde ya existen granjas y demás y el empleo es de la zona. Mejora la gestión de residuos, evitando que se apliquen al campo, como ya después veremos con otros compañeros, estiércoles directamente sin tratar, ¿vale? Y además añade el fertilizante. En reemplazo de los estiércoles, pues añade un fertilizante que ya está digerido y que sus propiedades son más aptas para el suelo. Que nos une al tercer punto, a los suelos en la naturaleza, en la gestión de los estiércoles. Y como último, contribuye a la reducción de gases de efecto invernadero, que antes comentaba Tomás. No solo se evita la emisión del metano de los estiércoles en campo o del amoníaco, sino que este modelo de producción da energía con una huella muy baja o incluso nula de carbono. El biometano, entonces, ¿qué es para el futuro? Pues el biometano no hay que dejar de pensar que es una fuente inagotable, que es versátil, porque con esa fuente puedes producir tanto electricidad como energía térmica, como lo puedes usar de carburante en el transporte. Además, no deja de lado el desarrollo de las zonas rurales y no depende del clima como otras renovables, ya que no depende de si hace sol o hace viento. Y para que lo sepáis, para que tengáis un poco así la idea, el biogás ya está muy extendido en Europa desde hace muchos años, pero en España no ha llegado. Y España es uno de los países con más potencial a día de hoy
y además este incremento ayudaría a la descarbonización de la demanda de gas dentro del país. Y sin más, muchas gracias y voy a pasarle a mi compañero la presentación. Gracias, María Luisa. Voy a compartiros ahora yo mi presentación. Voy a poner en pantalla completa y ya supongo que estaréis todos viendo mi presentación. Bueno, mi nombre es Lorenzo Chacón y soy gestor de proyectos de I+D y de medio ambiente en Gabinete de Iniciativas Europeas. El objetivo de mi presentación hoy es bueno, presentaros cuál es el rol de Gabinete de Iniciativas Europeas de GIESA en el proyecto Bioforalin que ya introdujo al principio del webinar Mari Carmen. Antes de presentaros nuestro rol en el proyecto, en Bioforalin, sí que quiero comentaros un poco, bueno, quiénes somos, ¿no? ¿Quién es el Gabinete de Iniciativas Europeas? Gabinete de Iniciativas Europeas es una empresa bueno, de consultoría y de ingeniería que tiene más de 30 años de experiencia prestando servicios al sector agrícola, al sector agroalimentario y al sector ambiental, y que presta sus servicios principalmente en 4 ámbitos. Prestamos servicios en todo lo que es la gestión integral de organizaciones de productores de frutas y hortalizas, de las OPFH, desde lo que es la creación de la propia OPFH hasta bueno, pues la gestión del programa operativo anual, ¿no? Prestamos servicios también de ayuda a la inversión a la industria agroalimentaria, desde todo lo que son las autorizaciones y permisos para las nuevas inversiones y nuevos proyectos, a todo lo que es la gestión de las ayudas a la inversión, ¿no? Después tenemos otra área de servicios, ¿no? En el ámbito de la sostenibilidad y en la que bueno, mi compañero Sebastián os comentará después de mí algunos de los proyectos que tenemos aquí, ¿no? Bueno, que es un área que está centrada pues, en el diseño y gestión de proyectos para mejorar la sostenibilidad de cultivos agrícolas y en soluciones para la optimización del riego. ¿Vale? Y bueno, y por último tenemos pues un área de trabajo que digamos es lo que nos vincula principalmente con el proyecto Bioforalin, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con la promoción de las plantas de biogás y todo lo que son las actividades de valorización de residuos orgánicos de origen agrícola y agroalimentario. Entonces, bueno, aquí prestamos distintos servicios, ¿vale? Para la promoción de este tipo de proyectos. Y bueno, desde Gabinete de Iniciativas Europeas, bueno, pues fuimos los impulsores los que pusimos en marcha en el año 2016 la primera planta de biogás agroindustrial en Andalucía, que es la planta de Campillos, que ha comentado anteriormente María Luisa, y a partir de la cual, bueno, pues se crea la semilla de lo que es AGR Biogás, que es la empresa que María Luisa ha comentado, y que es la empresa que, bueno, que ya realiza todo lo que es la promoción, construcción y operación de plantas de biogás, ¿no? Aquí podéis ver, bueno, pues algunos de nuestros clientes, ¿no? Como podéis ver son, pues, especialmente clientes del sector agroalimentario, del sector agrícola. Bueno, dentro del proyecto Bioforalin, nuestra actividad se centra principalmente en el tema de hoy, que es en la digestión anaerobia, ¿vale? Aquí tenéis lo que es la estructura general del proyecto y todo lo que tiene que ver con digestión anaerobia se encuadra dentro de lo que es la actividad 2 de plataforma de producción de ácidos grasos de cadena corta y biomasa microbiana, que podéis ver. ¿Vale? Esta es una actividad en la que bueno, nosotros lo que buscamos es la optimización del proceso de digestión anaerobia para maximizar la producción de esos ácidos grasos volátiles o de cadena corta.
Nuestra principal actividad está aquí, pero bueno, también es cierto que participamos en las tareas previas que tienen que ver con lo que es la caracterización de esos subproductos, ¿no? Para ver cuáles son aquellos que tienen mayor potencial para nuestro objetivo, ¿vale? Y nuestra relación también con la actividad 3, en la que, digamos, nosotros proveemos de esos ácidos grasos volátiles a otros socios, ¿vale? Para que ellos hagan uso de los mismos para la obtención de esos productos que ha comentado Mari Carmen al principio. Como podéis ver, bueno, el consorcio está constituido principalmente por empresas del sector agroalimentario y por otras empresas que orientadas más a la valorización de los subproductos del sector agroalimentario, o en el caso de White Team, para, digamos, ese diseño de una herramienta de inteligencia artificial para optimizar todos estos procesos. Como he comentado, bueno, pues al final la digestión anaerobia que nosotros tratamos de optimizar dentro del proyecto va a ser para el tratamiento, la valorización de distintos subproductos, ¿vale? De distintos subproductos que podéis ver aquí, que pertenecientes a los distintos socios del consorcio. Son distintos subproductos derivados del huevo, del sector cárnico, del sector lácteo o del sector hortofrutícola, ¿vale? En los que, bueno, hemos ido analizando y caracterizando, ¿vale? Para buscar esa optimización. El enfoque que perseguimos o el objetivo que se persigue dentro del proyecto Bioforalin es pues optimizar ese proceso de digestión anaerobia, ¿vale? Aquí tenéis, digamos, lo que serían las principales etapas de ese proceso, que ya comentó Tomás anteriormente, ¿vale? Y nosotros lo que intentamos dentro del proyecto es realizar esa digestión de una forma que optimicemos y maximicemos la producción de ácidos grasos volátiles, evitando la etapa de metanogénesis, o sea, evitando la formación de metano, de CH4, que es, digamos, la molécula que le interesa a GR Biogas, que le interesa a María Luisa, pero que en este caso nosotros no nos interesa, ¿no? A nosotros nos interesa, digamos, la etapa previa donde se producen esos ácidos grasos volátiles. Aquí os muestro un poco, bueno, pues cuáles son esos parámetros, ¿no? Esos parámetros que también ha comentado María Luisa, que rigen el comportamiento de la digestión anaerobia, porque es un proceso biológico y son los que principalmente hemos trabajado, ¿no? Como son el pH, la temperatura, la humedad o, digamos, el porcentaje de materia seca de la alimentación que vamos a hacer al digestor, el tiempo de residencia. Y todo ello, bueno, pues lo estamos estudiando para distintos sustratos o subproductos del sector. Aquí os muestro, bueno, pues una caracterización de los subproductos que hemos realizado, ¿vale? Esa caracterización inicial que se ha realizado de cada uno de los subproductos con el objetivo de conocer, bueno, cuál es su composición, cuál es su porcentaje de materia seca, para inicialmente de una forma teórica estimar cuál es el potencial de producción de biogás de cada uno de ellos, cuál sería la composición de ese biogás desde un punto de vista teórico y bueno, esto nos sirve para, sabiendo cuál es ese potencial de producción de biogás, estimar inicialmente cuál es también a su vez el potencial de producción de ácidos grasos volátiles de cada uno de estos subproductos. Una vez, bueno, hemos estudiado de forma teórica cuál es, digamos, ese potencial de producción de ácidos grasos volátiles de cada uno de esos subproductos, hemos estudiado cuál es la disponibilidad de cada uno de esos subproductos y hemos analizado también otros factores, ¿vale? Como puede ser la necesidad de tratamientos previos, pues hemos realizado pues una selección, ¿no? Una selección de los subproductos que son más prometedores o que presentan mayor potencial para un proceso de digestión anaerobia que permita maximizar su producción.
Inicialmente, bueno, pues una vez se ha hecho esa caracterización, digamos, teórica, pues se ha trabajado pues intensamente a nivel de laboratorio, ¿vale? Para empezar a analizar a distintas escalas, ¿vale? Como podéis ver ahí desde pequeñas botellitas hasta bioreactores un poco mayores, ¿vale? Para empezar a optimizar los distintos parámetros que van a regir nuestro proceso. Aquí os pongo, bueno, pues solo son algunos ejemplos de los resultados de algunos de estos ensayos, ¿no? Como podéis ver, pues tanto lo que es la cantidad de ácidos grasos como el perfil de los ácidos grasos que se producen, pues dependen de estos factores que hemos estado comentando, ¿no? Dependen del tiempo de residencia, dependen del porcentaje de materia seca, de la mezcla con la que alimentemos el reactor, ¿vale? Hemos analizado también cuál es la diferencia que existe en la digestión si lo hacemos con un inóculo o sin un inóculo, ¿vale? Se ha estado analizando también cuál es la influencia del pH en este proceso. El pH, bueno, pues es un factor clave para maximizar la producción de estos ácidos grasos o para obtener un perfil de ácidos grasos determinado, ¿no? Es cierto que esto depende también de sus productos, ¿no? Hay subproductos o recetas, digamos, que estamos empleando que son más sensibles al pH y otras recetas, otros subproductos que pueden ser sometidos a digestión y en los que ese control de pH pues no es un aspecto tan crítico a controlar. Como comentaba, bueno, pues tenemos distintos subproductos que estamos analizando de forma individual, pero también estamos haciendo pruebas y estamos analizando pues cómo la combinación de distintos subproductos puede de alguna forma potenciar esa producción de ácidos grasos. Y aquí, bueno, pues os ponemos un ejemplo de cómo, bueno, dos subproductos digeridos de forma aislada, bueno, pues tienen una producción determinada de ácidos grasos, pero si hacemos una mezcla, hacemos una receta mezclando distintos subproductos, pues podemos obtener un rendimiento mayor de producción de ácidos grasos volátiles, ¿no? Fruto de todos estos ensayos que se están llevando a cabo a nivel de laboratorio, pues se están desarrollando unos protocolos de digestión anaerobia para cada uno de estos subproductos y para cada una de estas recetas que estamos ensayando, en los que, bueno, principalmente se está determinando cuál es ese pH óptimo, qué necesidades de control de pH se necesitan, cuáles son ese rango de temperaturas en las que se optimiza el proceso, cuáles son el porcentaje de materia seca de la receta que es más óptimo y también cuál es el tiempo de residencia. Estos protocolos a nivel de laboratorio, pues los estamos escalando ya para su aplicación a planta piloto, ¿no? El estudio en planta piloto, ¿vale? Esta es una foto de la planta piloto que tenemos en la planta de biogás de Campillos, ¿vale? Es una planta piloto que tiene 1.800 litros de capacidad, lo que nos permite, bueno, pues ya estudiar un poco lo que es el escalado de este proceso, ¿no? Entonces, como os estaba comentando, lo que estamos haciendo es, de alguna forma, verificar esos protocolos que se están realizando a nivel de laboratorio, ¿vale? Para confirmar esos parámetros de digestión para cada uno de los subproductos, para cada una de las mezclas, ¿no? Para, bueno, finalmente, o sea, tras ese proceso de digestión, llevar a un proceso de separación, ¿vale? Y obtener esos ácidos grasos volátiles. Aquí os pongo un ejemplo comparando para un determinado subproducto receta cuáles son los rendimientos que se obtienen en laboratorio, cuáles han sido los rendimientos obtenidos en planta piloto. Y bueno, pues se obtiene, lo que estamos viendo es que, bueno, esto es algo que en un aspecto de investigación, bueno, pues
depende de muchos factores, ¿no? Pero bueno, en las primeras pruebas que estamos realizando, lo que estamos viendo es que en la planta piloto estamos teniendo unos muy buenos resultados, ¿vale? Incluso superiores a los que se había obtenido en el laboratorio, con una mayor concentración de ácidos grasos y con un perfil quizá también un poquito diferente de los ácidos grasos volátiles, ¿no? Entonces, bueno, estamos analizando por qué se dan estas diferencias entre laboratorio y planta piloto, ¿no? Aquí os pongo también, aquí en esta diapositiva anterior, como podéis ver, bueno, la comparativa es a iguales tiempos de residencia. Lo que estamos viendo también es que cuando nos vamos a planta piloto, digamos, el pico de producción de ácidos grasos volátiles se da un poquito más tarde, con un tiempo de residencia un poquito mayor. Esto, bueno, esto es lógico también porque, bueno, al final la forma de operación de un bioreactor al nivel de laboratorio es distinta que una planta piloto donde, bueno, los tiempos de calentamiento, la mezcla, bueno, pues al final es distinta, ¿no? Algunos procesos son más lentos, los procesos de carga, los procesos de control de temperatura, los procesos de control de pH, pues no son tan inmediatos que cuando se trabaja con volúmenes más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, una vez que estamos haciendo estos ensayos de laboratorio de producción de ácidos grasos volátiles, los siguientes pasos son analizar, digamos, los procesos de separación de esos ácidos grasos volátiles, ¿vale? Para proveérselo al resto de socios. Y también, bueno, pues analizar cómo, digamos, este proceso se podría a lo mejor integrar dentro de lo que sería un proceso de producción de biogás, porque finalmente cuando vamos al proceso de separación, pues siempre nos quedará, digamos, una corriente de sustancias, de sustrato, de digestato, ¿vale? Que se podría valorizar y bueno, vamos a estudiar cuál es el potencial ya de producción de biogás de esa corriente una vez ya separados los ácidos grasos volátiles. Y bueno, también pues esa corriente se puede valorizar, como he dicho, para la producción de biogás y también habrá que analizar bueno, ese digestato que sostiene si tiene también capacidad para ser aplicado al suelo para su aplicación agrícola. Y bueno, ese es un tema que no se estudia, digamos, dentro de este proyecto, pero en el que dentro del Gabinete de Iniciativa Europea sí trabajamos y es algo que comentará ahora mi compañero Sebastián, ¿vale? Sobre otro proyecto distinto, pero que está relacionado con este ámbito. Y bueno, esto es todo de mi presentación. Aquí tenéis mi correo electrónico para cualquier cuestión, aunque al final del webinar creo que habrá algunos minutillos para que podáis hacer alguna pregunta. Si no da tiempo, bueno, pues aquí os dejo mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, sin más, yo le paso la palabra a mi compañero Sebastián, que le tengo que pasar un momentito la moderación de la pantalla. Ya la tengo. Buenos días a todos. Gracias, Lorenzo. A ver, no sé si se estará viendo mi pantalla. Sí, Sí se ve, Sebastián. Perfecto, muy bien. Pues entonces mi nombre es Sebastián Guéry, trabajo como Lorenzo en Gabinete de Iniciativas Europeas, coordino el Departamento de Sostenibilidad. Nosotros realizamos proyectos orientados a la sostenibilidad en temática de optimización del uso del agua, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, biodiversidad, muy orientados a la agricultura y a la cadena de valor. Hacemos proyectos públicos o privados, pues con empresas, productores o incluso empresas que compran y que participan en la cadena de valor. Entonces voy a presentar el grupo operativo Carboagri.
un proyecto que se inició hace un año aproximadamente. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Pues el objetivo, el primer objetivo clave es valorizar el digestato producido por las plantas de biogás, trabajar sobre esta temática de cómo sacarle el mayor partido a ese digestato. El digestato es una fuente de fertilización que tiene una huella de carbono nula o muy baja y que puede permitir la sustitución del abono químico o de parte de ella. Entonces, bueno, aquí hay una oportunidad para ir hacia una agricultura más baja en carbono. Esto se puede combinar con una serie de prácticas de agricultura regenerativa. Ahora os explicaré un poco en qué consiste, que permiten ir aún más allá en la reducción de la huella de carbono. Y entonces el objetivo del proyecto es, por un lado, estudiar las condiciones de implementación de esas prácticas, calcular la reducción de carbono que suponen la aplicación de esas prácticas y trabajar luego sobre la certificación o la valorización de estos esquemas y comunicar sobre los resultados. Nosotros coordinamos el proyecto. En el proyecto está la empresa Realima, participa la Universidad de Córdoba, la Asociación de Agricultura de Conservación Española y la cooperativa Campos de Tejada. De forma muy esquemática, este sería un poco un modelo productivo convencional en el que, se suele hacer una labranza del suelo, luego se suele utilizar una serie de fertilizantes mineral de síntesis y luego se produce, pues muchas veces repitiendo los ciclos un año tras año, ¿no? Y estos tipos de modelos productivos tienen unas emisiones de carbono elevadas y luego con el tiempo pues pueden contribuir a una reducción del carbono en el suelo. En el modelo que promovemos en Carboagri, la idea es utilizar el digestato o productos que provienen del digestato para aportar la fertilización, de forma a reducir la huella de carbono, porque ese digestato cuando sale de la planta de biogás no tiene huella de carbono. Lo vamos a combinar con una serie de prácticas de mínimo laboreo o de no laboreo para reducir el gasto energético y el movimiento de suelo. Y luego se combina con rotaciones de cultivo, que bueno, eso ya es una práctica en parte que se implementa en la agricultura aquí en la zona, pero que todavía se puede potenciar más. Además de esa rotación de cultivo, se pueden hacer otras prácticas que van a ser positivas, como pueden ser las cubiertas vegetales. Hay una serie de prácticas que nos pueden permitir ir más allá en esa fijación de carbono o reducción de emisiones. Y bueno, he puesto aquí el saquito de fertilizante de síntesis que en un momento dado se puede combinar no tiene por qué ser solamente una fertilización orgánica, ¿no? Entonces, ¿cuándo hacemos esto? Pues por un lado vamos a reducir las emisiones de carbono de la agricultura, entonces eso es favorable, e incluso con el tiempo podemos aumentar el stock de carbono en el suelo, vamos a fijar carbono y podemos ir hacia modelos agrícolas neutros o incluso positivos. Esto es fundamental en la situación en la que estamos, en la que queremos invertir, o sea, luchar contra el cambio climático, lograr ese equilibrio en carbono. La agricultura es uno de los mecanismos que se va a potenciar y todo esto, pues, de momento no está muy apoyado, vamos a decir, por la sociedad. Es nuevo, pero va a cobrar cada vez más importancia en un futuro.
A nivel del proyecto hemos hecho ensayos en 2 fincas, en Salteras y Olivares. Aquí presento un poquito lo que se ha hecho desde la aplicación del digestato hace un año, la siembra, como podéis ver, directamente sobre el rastrojo del cultivo, la cosecha en esta misma parcela y bueno, aquí vemos la post cosecha, ¿no? Se ha trabajado sobre 2 cultivos, un cultivo de trigo de invierno y otro de garbanzo en otra parcela. A nivel de resultados, a nivel de rendimiento ha habido una pequeña reducción de rendimiento comparado con el testigo al lado. También ha habido una reducción de los costes de fertilización y de trabajo de laboreo, con lo cual vamos a decir que en este primer año para el agricultor, bueno, el beneficio, la situación es más o menos balanceada, es neutra. Lo que pasa que hace falta un tiempo para aprender, o sea, primero para recuperar la fertilidad del suelo en estos esquemas de no laboreo, de mínimo laboreo. Hay una fase de aprendizaje, entonces, bueno, hay ahora mismo una fase un poco de aprendizaje y estos esquemas al cabo de 3, 4 o 5 años ya empiezan a ser más rentables para el agricultor porque vuelve a recuperar una producción prácticamente idéntica en cuanto a rendimientos y a nivel de costes sí tiene costes menores. La otra parte del proyecto es el desarrollo de una plataforma digital en la que vamos a utilizar una serie de herramientas que nos van a permitir calcular la huella de carbono. Entonces, bueno, vamos a partir de unos elementos del cuaderno digital que las empresas tienen que implementar. Lo vamos a combinar con otras calculadoras. Una de ellas es Ferticalc, desarrollada por la Universidad de Córdoba, que nos permite afinar mucho sobre el balance de fertilización y las emisiones que puede suponer en el caso de los diferentes, bueno, el abono de síntesis o el abono tipo digestato. Y luego utilizamos CoolFarmTool. CoolFarmTool es un calculador de carbono desarrollado por grandes empresas globales que están trabajando para calcular su huella de carbono y bueno, y poder reducirla, ¿no? A nivel de certificación, estamos evaluando diferentes protocolos, desde el Greenhouse Gas Protocol, la norma ISO, Verra, y bueno, vamos a ver un poco hasta dónde podemos llegar, qué esquema nos trae más beneficio digamos, en la certificación que queremos lograr. Y bueno, esto sería todo. Aquí tenéis la web del proyecto y os invito también a seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias. ¿Vale? Y ahora paso la presentación a Ángel. Vale, Ángel ya debería de tener acceso. Sí, todo ok, Sebastián. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ángel Mayo, soy responsable de proyectos en la compañía Whiting Consulting. Y bueno, voy a presentar la compañía Whiting Consulting. Somos expertos en desarrollo de software, ¿vale? Y como tal, en este proyecto de Bio4Alin lo que hemos hecho es desarrollar una plataforma con inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Que es el tema que voy a comentar ahora, la inteligencia artificial en la valorización. Vale, la revolución en... Un segundo, que me comentan que no se ve. Vale, sí, ahora sí. La revolución en la valorización, como la IA está transformando el futuro. La revolución en la valorización
está siendo impulsada por la inteligencia artificial. Este fenómeno no solo transforma los métodos tradicionales, sino que también redefine el futuro de la evaluación en diversos sectores. En esta presentación exploraremos cómo la IA está cambiando las reglas del juego. Bueno, hoy en día gran parte de los procesos están apoyados y reforzados por la IA y la valorización no es uno de ellos, obviamente. Impacto de la IA. La inteligencia artificial está revolucionando la manera en que se realiza la valorización. Herramientas avanzadas permiten analizar grandes volúmenes de datos, identificando patrones y tendencias que antes eran difíciles de detectar, mejorando así la toma de decisiones. La valorización, que es el tema que nos ocupa hoy, tiene pues, grandísima cantidad de datos y características que registrar y almacenar, y hace que la IA pues, sea un elemento perfecto y carne de cañón a aplicar en este proceso. Mejora en la precisión. Gracias a la IA, una vez más, la precisión en la valorización ha mejorado notablemente. Algoritmos sofisticados que permiten realizar predicciones más acertadas, minimizando el margen de error y aumentando la confiabilidad de los análisis realizados. Debido a que el gran volumen de datos es tratado por potentes computadoras, hace que sea un proceso muy fiable y preciso sin margen de error. Eficiencia en procesos. La eficiencia es uno de los mayores beneficios que trae la IA. Procesos que antes tomaban semanas y semanas, ahora se pueden realizar en horas con las grandes computadoras que antes mencionaba, permitiendo así a las empresas reaccionar rápidamente a cambios en el mercado y optimizar recursos. El tratamiento humano, antes, si hacemos la comparativa con estos procesos, digamos, con tanta cantidad de datos, ¿vale? El tratamiento humano ahora ralentizaría dichos procesos y lo haría más, digamos, inestable e incluso ineficaz. Análisis predictivo, otra de las grandes ventajas que nos ofrece la inteligencia artificial. El análisis predictivo es una de las aplicaciones más poderosas de la IA, como comentaba, y una vez más también en el webinar que nos ocupa, que es la valorización. Este enfoque permite a las empresas anticipar tendencias de mercado, facilitando una planificación estratégica más efectiva y adaptativa. Una vez que la IA esté entrenada, ¿vale? Permite predecir, es decir, nos anticipamos a escenarios con todas las ventajas que ello conlleva. Desafíos a superar. Bueno, a pesar de los beneficios, la implementación de la IA también presenta desafíos. La adaptación cultural, capacitación del personal y la gestión de datos son aspectos pues, clave, ¿no? Que deben abordarse para un uso efectivo de esta tecnología. Nunca será sencillo aplicar la IA en los procesos, pero bueno, tras una labor pedagógica, de gestión del talento y, por supuesto, poseyendo todos esos datos, ¿no? Que son necesarios, pues la IA va a jugar un papel a nuestro favor muy importante. Colaboración humano-máquina. La colaboración entre humanos y máquinas es esencial para maximizar el potencial de la IA en la valorización. Mientras que la IA puede procesar datos rápidamente, la intuición y el juicio humano siguen siendo cruciales en la toma de decisiones. Bueno, siempre ha habido incógnitas o dudas, ¿no? Sobre si la IA puede jugar un papel en nuestra contra. Sin embargo, el razonamiento humano es insustituible, con lo cual es necesario para cualquier proceso. Yo creo que la suma de los dos es la ecuación perfecta. Vale, pues dicho esto, doy paso a mi compañero José Manuel Sanz, que va a hacer un enfoque más centrado en lo que es el proyecto Bio4Alin. Hola, buenos días. Vale.
Bueno, en principio, como ha comentado mi compañero Ángel, mi presentación se basa más en un enfoque más práctico. Os ha comentado un poco los aspectos generales de la IA, pero bueno, en este sentido vamos a centrarnos un poquito más en la aplicación que vamos a hacer. Ya que, bueno, soy responsable dentro de Whiting Consulting del área de CMS, os comentaré un poco el contexto tecnológico que hemos aplicado dentro del proyecto. Dentro de Bioforalin, lo que hemos hecho es buscar un contexto que nos permita, pues, luego ampliar el aplicativo y que luego al final cumpla con los requisitos que nos pide el proyecto y que pueda ser, pues, un proyecto ampliable a días de futuro, ya que este proyecto, pues, lo que busca al final, pues, es tener un camino, un recorrido a medio y a largo plazo. Entonces, en principio, lo que hemos utilizado hemos planteado un ecosistema, como podéis ver aquí en la diapositiva, cuyo núcleo es el CMS Drupal. Bueno, partiendo de esta base que nos permite este CSS, este CMS y todo su ecosistema, pues lo que hemos desarrollado es una herramienta que, junto con lo que ha comentado Ángel antes, con la IA nos ayudará, pues, a cumplir con los requisitos que tiene este proyecto, ¿no? Y con los objetivos principales que tiene. Pero bueno, en principio, por enfocarlo a un nivel más técnico, ¿cuáles son las ventajas que nos da este ecosistema de Drupal, ¿no? Aquí os pongo una lista más o menos enfocada a dos tipos de ventajas. Una es unas ventajas durante el desarrollo del proyecto, que son importantes en cuanto a plazos, el tener un desarrollo estable del proyecto, que podamos cumplir con plazos dentro del mismo. Y luego las ventajas que nos aporta Drupal y todo su ecosistema para el usuario final, ¿no? Al final, quienes van a utilizar este aplicativo web, ¿qué ventajas van a tener? Bueno, pues en principio, por ir un poco de forma más resumida y no extendernos demasiado, bueno, en cuanto a la etapa de desarrollo, es un proyecto open source, Drupal, que lleva ya muchos años en el mercado y, bueno, lleva más de 20 años y tiene una gran comunidad de desarrolladores detrás de él. Y esta gran comunidad de desarrolladores, aparte de dar estabilidad al producto y continuidad, ya que, bueno, pues no es un producto que pueda desaparecer de un año para otro, sino que, bueno, lleva muchísimos años y se está utilizando mucho en proyectos tanto a nivel europeo como a nivel mundial, nacional, por grandes empresas y corporaciones. Debido a esta extensión, pues lo que se ha desarrollado son muchos módulos colaborados. ¿Qué significa esto? Que utilidades generales se han desarrollado por otras personas y pueden ser utilizadas por toda la comunidad. Esto, pues, nos facilita el no volver a reinventar la rueda, que cada vez que tengamos que desarrollar algo que sea muy común, podamos partir de una base mínimo de un desarrollo común y luego nosotros especializarlo en cuanto al desarrollo que necesitamos para nuestro proyecto. Y en ese sentido, lo que al final nos provoca es tener un producto en el cual, por un lado, tenemos el usuario final, que no tiene por qué tener conocimientos de desarrollo, sino simplemente conocimientos de un aplicativo web, que tiene una curva de aprendizaje muy rápida, y luego todo el tema del desarrollo queda de parte de los desarrolladores especializados. Luego, este tipo de herramientas nos permite, como es Drupal, el integrarnos con otros sistemas, con otros terceros, tanto para facilitarles información como para obtener información de ellos, mediante un sistema de APIs o de interfaces que nos permiten la comunicación. Esto sería a nivel de desarrollo lo genérico. Luego, a nivel de usuario final, lo que tendríamos es que el uso es muy intuitivo y fácil. Cualquiera que utiliza una plataforma de este tipo, pues conoce un editor WYSIWYG, facilitamos la integración con ciertos contenidos, lo mostramos de forma fácil, tenemos configuración fácil y sencilla de todas las funcionalidades. La velocidad y el rendimiento de este sistema ya está muy evaluado y funciona perfectamente. Tenemos distintos métodos de seguridad para evitar ataques, incorporación de accesos no permitidos y todo este tipo de facilidades nos lo permite lo que os comenté anteriormente, ¿no? La comunidad y todo el soporte que tiene. Luego también, pues, sobre todo la facilidad de uso, que es lo que nos interesa en este sentido. Una vez que hemos desarrollado la aplicación, pues que sea fácil de usar y que nos aporte valor. En cuanto a otra cosa que conecta con lo que hemos hablado antes es la IA como facilitador dentro del proyecto de Bioforalin. Lo que hace el usuario del aplicativo en general son dos tareas. La carga de datos, que en nuestro caso son subproductos y procesos de laboratorio, y por otro lado otra tarea que es la de consultar y buscar información. En este caso de uso es cuando realmente tiene importancia la IA, que es la que nos aporta un valor diferencial en este proyecto.
Por eso nos centramos en la IA y el objetivo de la IA aquí en Bioforalin es facilitar la obtención de una respuesta ante las necesidades que podemos tener de obtención de un compuesto en cierta proporción o con ciertas características. Para ello la IA, como ha comentado antes mi compañero Ángel, tiene una capacidad de proceso muy alta y nos facilita este trabajo. Lo que antes podíamos estar al día o consultas de muchas notas, de muchas biografías, etcétera, o de pruebas de laboratorio, nos puede llevar pues muchísimo menos tiempo. Entonces nos llevaría a que el usuario pueda obtener una respuesta que resuelva sus dudas de forma mucho más rápida. Y luego aportando pues recomendaciones o aportando ese valor que tiene, ¿no? de retroalimentación del sistema. Entonces, al final, basándonos en esa pregunta, podemos enfocar al usuario a los subproductos que puede necesitar y facilitarle, sobre todo también, muy importante, el contacto con quien le puede facilitar ese subproducto en la cantidad necesaria que él puede tener para resolver su cuestión, ¿no? Su pregunta. Entonces, resumiendo al final, esto es un paradigma win-to-win que en el tándem de Drupal junto con la IA pues nos aporta una gran viabilidad en este proyecto, ¿no? Nos asegura dar la mejor respuesta y soporte al usuario final y aportando todos los beneficios que os he comentado antes, ¿no? Rapidez, flexibilidad, agilidad y luego pues una herramienta con facilidad de uso, ¿no? Y bueno, en principio esta sería la aplicación que vamos a hacer dentro de Whiting Consulting a este proyecto, ¿no? La aportación. Gracias por vuestra atención y ahora paso la moderación a nuestra compañera. Muchas gracias, José Manuel, y gracias a todos los ponentes por la exposición realizada. Muy interesante. Os agradecería que pusieseis todas las cámaras para dar paso a lo que es las preguntas, que bueno, por ahora no veo que existan ninguna pregunta, pero bueno, por animar un poco a los asistentes, me voy a formular una a Sebastián. Sebastián, ¿podrías decirnos qué esquema de certificación pensamos aplicar en el proyecto Bioforalin? Aquí hablamos de los esquemas de certificación de CarboAgris y sobre nuestro proyecto. He mencionado 3 vías de certificación, GHG Protocol, Verra e ISO. La de GHG Protocol puede ser muy interesante en la cadena de valor, porque hay empresas que realmente no necesariamente necesitan una certificación, sino que ahora mismo se están centrando en hacer esa contabilidad internamente y mejorar su huella de carbono. Tenemos una colaboración con Mars, por ejemplo, y lo están haciendo de esta manera. Verra es interesante, tiene un reconocimiento internacional y abre pues, puertas a tema de crédito de carbono. Lo que pasa es que tiene un coste bastante elevado. Entonces, el tercer esquema de la ISO es quizás el que más vemos aplicable, porque también nos va a permitir trabajar sobre el tema de créditos y digamos que probablemente para el uso que queramos darle es más accesible. Gracias por la pregunta. Gracias, Sebastián. No sé si hay alguna pregunta adicional. Bueno, Sebastián, se ve tu pantalla, por favor. Ahí. Estás compartiendo tu escritorio. Vale. Disculpa. Vale. Bueno, no hay más preguntas. No sé si alguno de los ponentes quiere matizar algo que considera que se ha quedado en la recámara o algún tema concreto. Si no es así, ya nos hemos pasado 20 minutos del tiempo. Si no es así, bueno, pues daremos por concluido el webinar, agradeciendo de nuevo a todos los asistentes la participación y espero que haya sido de su interés y nos podamos volver a ver en otro evento. Vale, pues sin más. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Vale, Muchas gracias. Hasta Gracias. pronto. Gracias.